distancia mínima no coincide con el tiempo mínimo. Sí hay un caso en donde el tiempo mínimo y la distancia mínima corresponden, y es el caso en donde la fuente, cuando yo estoy tratando de encontrar cuál es la trayectoria de la luz que va de la fuente al observador y no hay obstáculos en su camino. En ese caso, bueno, la menor distancia que hay entre dos puntos es una recta, y entonces esa distancia mínima le corresponde un tiempo mínimo, sí, que es este. De donde eso se deduce del hecho que hemos asumido que la luz sigue un movimiento rectilíneo y uniforme. Este es el único caso. Como vamos a ver en los otros dos casos, que son el fenómeno de la reflexión, en donde yo trato de encontrar la trayectoria que va a seguir la luz de la fuente al observador pasando por un punto, en este caso del eje X. Pero más que un punto del eje X, se trata de una superficie. Recuerden que yo acá el dibujo está limitado a la pantalla, y yo les había dicho que este es un sistema cartesiano tridimensional. Entonces, un rayo que sale de la fuente toca un punto de la superficie XZ y luego se dirige hacia el observador. Entonces, las posibles trayectorias que puede seguir la luz son las que se ven ahí. Yo dibujé algunas, debe haber muchísimas trayectorias. Y yo trato de todas esas trayectorias. El principio de Fermat me dice que la que emplea el menor tiempo en recorrerla es la trayectoria real. Y nosotros, para encontrar esa trayectoria real, nos damos cuenta que si yo cambio la coordenada X del punto de incidencia, entonces me puedo fabricar, manteniendo las coordenadas de la fuente y del observador constantes, puedo fabricarme todas las trayectorias posibles. Gracias a este hecho, uno puede resolver el problema como un problema de máximos y mínimos, y encuentra entonces que finalmente, luego de algunas definiciones, como por ejemplo de que P es el punto de incidencia, de que la normal a la superficie NN' que pasa por el punto de incidencia, que el rayo incidente es aquel que va de la fuente al punto de incidencia, y el rayo reflejado que va del punto de incidencia al observador. Y estos rayos forman ángulos de incidencia y de reflexión siempre medidos respecto de la normal. Con estas definiciones uno alcanza que la ley de la reflexión establece que la trayectoria que hará al tiempo mínimo que la luz la recorre en el menor tiempo posible es aquella trayectoria en donde el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Este es el fenómeno de la reflexión. Hay un segundo fenómeno, que es el de la refracción. Noten ustedes que en el caso de la reflexión, la fuente y el observador se hallan en un mismo medio, en donde la luz tiene una velocidad que en este caso hemos asumido que es la velocidad de la luz en el vacío. Pero el mismo efecto hubiese ocurrido si, por ejemplo, la fuente y el observador están en el aire, o si la fuente y el observador están inmersos en un líquido que puede ser agua o cualquier otro líquido. El fenómeno de la reflexión, esta ley, nos establece que la fuente y el observador deben estar en el mismo medio. No es así para el caso de la refracción. En el caso de la refracción, la fuente y el observador se encuentran en distintos medios, que uno habla de un medio óptico. El medio óptico está caracterizado por la velocidad de la luz. Si uno trabaja, por ejemplo, en el vacío, nosotros habíamos visto que surge de la ley de las leyes de Newton, de que la luz, la velocidad de la luz se puede calcular a partir de la raíz cuadrada de la inversa del producto
de epsilon 0 mu sub 0. Recuerden que epsilon 0 es la permitividad eléctrica del vacío, mientras que mu sub 0 es la permitividad magnética del vacío. De esta manera, haciendo ese cálculo, nos da los 3, como lo hemos hecho, los 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Ahora bien, ¿qué ocurre? Supongamos que yo estoy en otro medio, que puede ser el aire, puede ser el agua, puede ser el aceite, puede ser el vidrio. En todos esos medios, los valores de la permitividad magnética, eléctrica y magnética son diferentes. Y entonces la velocidad de la luz en esos medios, es también diferente. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que la fuente está en un medio caracterizado por una velocidad, porque la velocidad de la luz tiene un valor p sub 1, arbitrario, mientras que el observador está en un medio en donde el observador, caracterizado por una velocidad de la luz p sub 2. Por ejemplo, supongamos el caso de un observador que está sumergido en una pileta, ya, con agua, y trata de observar sumergido el sol. Entonces tenemos que la fuente de luz es el sol, que está en el aire, un medio que tiene un índice, la velocidad de la luz tiene un valor, y el observador está en un segundo medio, que es el agua, en donde la velocidad de la luz es diferente a la del aire y también diferente a la del vacío. Y entonces las posibles trayectorias son las que están marcadas acá. Yo dibujo algunas, pero pueden haber millones de estas. Entonces, nuevamente invocando el principio de Fermat y haciendo un análisis muy similar al que hicimos para el caso de la reflexión, uno obtiene, luego de definir el índice de refracción de un medio, obtiene la ley de Snell. Y aquí vamos a hacer un alto en qué es el índice de refracción del medio. Es la razón entre la velocidad de la luz en el vacío a la velocidad de la luz en el medio. Este cociente, que claramente es el cociente de dos velocidades, por lo tanto no tiene unidades, es lo que se conoce como el índice de refracción, que nosotros lo vamos a designar con la letra N minúscula. Y las características que tiene el índice de refracción es que siempre es mayor que 1. El índice de refracción siempre es mayor que 1. Puede llegar a tomar el valor 1 solamente en un caso. Disculpen, que es en el caso del vacío. En el vacío, el índice de refracción del vacío es 1. Pero en cualquier otra sustancia es mayor que 1. Nosotros en este curso, a los efectos de cálculo, vamos a tomar que el índice de refracción del aire también es 1. Esto es consecuencia de que el valor exacto del índice de refracción, el valor exacto del índice de refracción del aire es el que se ve acá, 1,000298. Entonces, a los efectos de cálculo nosotros tomamos que el índice del aire también es 1, pero en general es mayor que 1. Y también que este índice de refracción depende de la densidad y depende también de la temperatura. La dependencia, sobre todo con la temperatura, es muy alta. Pero en nuestro estudio, a los efectos de hacer un cálculo sencillo, hacer cálculos sencillos, N va a ser considerado como constante. Y así, con esta definición de índice de refracción, alcanzamos a definir la ley de Snell o ley de la refracción, que es la condición que debe cumplir el rayo incidente y el rayo reflejado para que la luz recorra esa trayectoria en el menor tiempo posible. Y esta ley de Snell es la que se muestra aquí, donde N1 es el índice de refracción donde está la fuente, y N2 es el índice de refracción donde está el observador. El miembro de la izquierda habla de lo que ocurre en el medio 1, porque recuerden que el ángulo de incidencia
es el que forma el rayo incidente con la normal a la superficie. Mientras que el miembro de la derecha habla de lo que ocurre en el medio 2, el índice de refracción N2 y el rayo refractado. Por eso el miembro de la izquierda habla de la fuente, mientras que el miembro de la derecha habla de lo que ocurre donde está ubicado el observador. Bueno, nosotros luego vamos, la ley de Snell es sencilla, como ven, es una expresión, algebraicamente es muy sencilla de manejar, además es muy sencilla de recordar. Sin embargo, hay que tener en cuenta ciertos hechos. La primera es que el ángulo de incidencia, como el ángulo de refracción, varían entre 0 y pi sobre 2. Entonces, para estudiar físicamente esta ley de Snell, vamos a hacer la siguiente sustitución. De ahora en adelante a X la vamos a llamar el seno del ángulo de incidencia. Es decir, el seno del ángulo de incidencia lo voy a representar por una letra X. Y el seno del ángulo de refracción lo voy a reemplazar por la letra Y. Es claro que puesto que tanto el ángulo de incidencia como el de refracción van entre 0 y pi sobre 2, X e Y van a variar entre 0 y 1. De aquí resulta que con estas sustituciones, la ley de Snell adopta la siguiente expresión. Y es igual a N1 sobre N2 por X. Si yo quiero graficar esta función, Y en función de X, claramente me va a dar una recta. Recta que, lógicamente, va a tener valores entre 0 y 1, puesto que Y está en 0 y 1. O sea que la física de esta ecuación, si yo hago un gráfico Y en función de X, esto es un gráfico, no tiene nada que ver con el sistema cartesiano, que hago un gráfico de esta función, es una recta. Y toda la física es lo que va a estar dada por lo que pasa en este cuadrado del lado 1. En particular, si N1 y N2 son iguales, es decir, tienen el mismo valor numérico, claramente la recta que voy a obtener es la recta Y igual X, que es la que se ve aquí, en la parte A. Ahora, ¿qué ocurre? Esto es si Y es igual, si N1 es igual a N2. Ahora, ¿qué ocurre si N2 es mayor que N1? Si N2 es mayor que N1, como ocurre aquí en la parte A de la figura, la recta, que es una recta que pasa por el origen, puede tener la forma como la que se ve aquí en azul. En esa recta, que se ve ahí en el azul, corresponde cuando el índice de refracción 2, es decir, el índice de refracción en donde está el observador, es mayor al índice de refracción donde se encuentra la fuente. ¿Qué ocurre en esa situación? Bueno, es claro y se observa que X, los valores de X siempre son mayores a Y. Es decir, para todos estos puntos que acá, la coordenada X es mayor que la coordenada Y. Es decir, que el seno del ángulo de incidencia siempre es mayor que el seno del ángulo de refracción. Pero habíamos dicho que ambos ángulos varían entre 0 y pi sobre 2. Y en ese intervalo de valores, el seno es una función estrictamente creciente. Por lo tanto, puedo tomar función inversa y obtengo que el ángulo de incidencia siempre es mayor que el ángulo de refracción. ¿Esto qué significa? Y significa que el rayo refractado se acerca a la normal. ¿Qué pasa en la situación opuesta? Es decir, en la situación en donde N1 es mayor que N2. También el gráfico de esta función me va a dar una recta, pero ahora por subpendiente es como se ve aquí en la figura B en rojo. N1 es mayor que N2. Noten ustedes
que aquí, en esta situación, y toma el valor 1 antes del valor de x igual a 1. Es decir, en esta zona siempre tengo la situación inversa, es decir, y es mayor que x. Para todos estos puntos, la coordenada de cualquier punto y la coordenada y de cualquier punto es mayor que la coordenada x. ¿Qué ocurre entonces? Bueno, lo que va a ocurrir es que si y es mayor que x, el seno del ángulo de refracción es mayor que el seno del ángulo de incidencia. Y entonces va a ocurrir una situación que, como se ve aquí, hay un valor de x para el cual y toma el valor 1. A ese valor de x para el cual y toma el valor 1, le corresponde un seno de un ángulo, que lo voy a llamar ángulo crítico. Y claramente, ¿qué significa si el rayo incidente es igual a este ángulo crítico y que el rayo refractado, y si y toma el valor 1, el rayo refractado es pi sobre 2? Es decir, es un caso en donde hay un ángulo de incidencia y el rayo refractado sale paralelo a la superficie. Ese caso, esa situación, que es la que se ve aquí, es lo que se llama reflexión total. Pero solamente ocurre cuando el índice de refracción donde está la fuente es mayor que el índice de refracción donde está el observador. Vamos a ver un ejemplo, ahora que hemos visto estas características de la ley de Snell. Vamos a ver un ejemplo sencillo de aplicación de la ley de Snell. Y este sencillo ejemplo es lo que se conoce como profundidad aparente de un cuerpo. Todos habrán notado que si uno introduce un palo, por ejemplo, en una pileta de natación, el palo se ve quebrado. O que muchas veces uno se acerca a el borde de una pileta de natación o incluso un estanque, es como que el fondo está elevado y uno lo ve como que la profundidad de esa pileta no es la que uno realmente está viendo. La profundidad real de la pileta no es la que está viendo. Este es un efecto que tiene consecuencias en la ley de Snell y es lo que se conoce como profundidad aparente de un cuerpo. Imaginemos que nosotros tenemos una pileta de natación llena de agua y hay un objeto en el fondo de esta pileta, una moneda, vamos a ponerle. Claramente la profundidad real que tiene esa pileta es H mayúscula. Y vamos a suponer que hay un observador que está fuera de la pileta, que está en el aire, y que está observando el objeto. Claramente la superficie de separación de ambos miembros, de ambos medios, es la superficie del agua, la superficie de la pileta. Es la superficie de separación que hay entre el aire y el agua. La normal a la superficie de separación es la que se ve acá en N'. Y entonces, ¿cuál va a ser la trayectoria que sigue un rayo? Imaginemos que del objeto que está sumergido salen muchos rayos. En particular, yo voy a estudiar uno que sea representativo de todos ellos. Esto no significa que el objeto sumergido sea una fuente de luz. Habíamos dicho que era una moneda. ¿Qué ocurre? Todo esto va a ocurrir en un día donde hay sol, donde está a plena luz del día. Si es de noche, yo no veo el fondo. Es decir, el sol actúa, es la fuente de luz. Esos rayos de sol caen sobre la moneda, esta moneda refleja esos rayos de sol y son los que van a llegar a mi ojo. Entonces yo solamente voy a estudiar la trayectoria que sigue la luz desde el objeto sumergido hasta mi ojo.
Entonces, un rayo que sale de este objeto será, por ejemplo, el que se ve aquí. Este es el rayo incidente. Llega al punto de incidencia, se refracta y llega a mi ojo. Esta es la trayectoria que va a seguir el rayo de luz que sale del objeto sumergido. Bueno, esto es la realidad. Ahora, ¿qué es lo que observa mi ojo? Mi ojo lo que observa es que en realidad la luz no salió de este objeto, sino que salió de este objeto que está ahora a una altura h aparente. Es decir, mi, mi ojo lo que ve es que la luz proviene de un objeto que está a una profundidad aparente que es h minúscula. Bueno, muy bien, ¿qué me dice? Recuerden que N1 es el índice de refracción del objeto, es decir, de donde sale la luz, y N2 es el índice de refracción del medio en donde se encuentra el observador. Entonces yo tengo que, por la ley de Snell, tengo que N1 por el seno del ángulo de incidencia es igual a N2 por el seno del ángulo de refracción. Ahora, ¿cuánto vale el ángulo de incidencia? Bueno, la tangente del ángulo de incidencia se ve aquí, es X, que es la distancia que hay desde la normal a la superficie a donde está el objeto, dividido H, la profundidad real. Mientras que la tangente del ángulo de refracción, si yo prolongo el ángulo de refracción en esta línea punteada, encuentro que la tangente de este ángulo que está en rojo es la misma X, pero dividido H aparente. Muy bien, yo acá ahora conozco los ángulos de incidencia y de reflexión, porque conozco cuánto vale las profundidades, puedo calcular también X. Es decir, yo podría tomar el arco tangente a esas expresiones y de ahí tratar de reemplazarlo en la ley de Snell. Evidentemente obtendríamos una ecuación exacta, seguramente, pero difícil de manejar algebraicamente. Entonces, para eso vamos a hacer algunas aproximaciones, ¿sí? La aproximación que vamos a hacer es suponer que los ángulos, tanto de incidencia como de refracción, son pequeños. ¿Qué significa que son ángulos pequeños que no superan los 7 grados? Cuando esto ocurre, la función tangente como la función seno son aproximadamente igual al ángulo. Es decir, la tangente de tita es aproximadamente igual al seno de tita y ambos son aproximadamente igual a tita, el ángulo. Así, con esta aproximación, nosotros tomamos que la ley de Snell va a ser N1 por tita incidente igual a N2 por tita reflejado, mientras que las tangentes van a ser que tita incidente es X sobre H y tita refractado es X sobre H aparente. Si estas relaciones las reemplazo, estas últimas relaciones las reemplazo en la ley de Snell, obtengo esta expresión, de donde resulta que la altura aparente es el cociente N2 sobre N1 por la altura real. En el caso que nosotros estamos tratando, el objeto está en el agua, el índice de refracción del agua es 4/3 y, como habíamos dicho, el índice de refracción del aire es 1. Y así obtenemos que la profundidad aparente es 3/4 de la altura real. Es decir, si H fuera 1 metro, la altura real es 1 metro, la profundidad aparente que yo vería sería de 75 centímetros. Bueno, vaya esto como ejemplo de la ley de Snell. Nosotros ahora vamos a continuar con vendría a ser clase 17, y para eso vamos a volver
a lo siguiente. Recuerden ustedes que nosotros hasta ahora lo que hemos visto son las leyes de la reflexión y de la refracción. Pero en ambas situaciones, tanto la superficie reflejante como la superficie refractante son superficies planas. Recuerden que en nuestro caso era el plano XZ. Yo ahora lo que quiero estudiar es cómo es la reflexión en superficies que no son planas. En particular, voy a hacer un estudio sencillo y voy a elegir a una superficie curva. Pero no cualquier superficie curva, sino una superficie cuya curvatura sea constante. Esa superficie cuya curvatura es constante es una esfera. La esfera es una superficie cuya curvatura es constante. Y voy a elegir la siguiente forma para estudiar superficies reflejantes, es decir, espejos, pero que en vez de ser planos son curvos. ¿Y cómo me voy a fabricar un espejo curvo? Bueno, imaginemos que yo tengo una esfera como la que se observa aquí, tiene un centro de curvatura, que es el centro de curvatura, es el centro de la esfera, es coincidente con el centro de la esfera, y el radio de curvatura es el radio de la esfera. Y yo a esa esfera la voy a cortar, como se ve aquí en rojo, y la superficie de esa esfera truncada, que está aquí en rojo, es lo que voy a llamar un casquete. Casquete que, como pertenece a una esfera, voy a decir es un casquete esférico. Así, yo me fabrico una superficie de curvatura constante. Es un casquete esférico. Ahora, es claro, si la superficie tiene dos caras. Supongamos que la cara interior es la que está espejada. Entonces voy a decir que ese casquete cuya parte interior está espejada es un espejo cóncavo. Es decir, si la luz va de izquierda a derecha, esta parte espejada interior es un espejo cóncavo. Mientras que si la parte espejada es la parte exterior del casquete, es decir, si la luz viene de izquierda a derecha, diré que este es un espejo convexo. Así que con una superficie curva puedo tener dos tipos de espejo, un espejo cóncavo o un espejo convexo. Nótense que esto solamente ocurre en el caso de superficies curvas, porque la superficie plana tengo un solo espejo. Si yo tengo en un plano, tengo ambas caras del plano están espejadas, es indistinto de qué lado lo esté mirando. En el caso de un espejo curvo, en particular de un espejo esférico, es decir, aquel que se forma truncando una esfera, puedo tener dos tipos de espejos que, como vamos a ver, son muy distintos. El espejo cóncavo y el espejo convexo. ¿Cómo distinguir cóncavo de convexo? Y bueno, fíjense, en el caso cóncavo, el centro de curvatura está del lado que viene la luz. Mientras que en el espejo convexo, el centro de curvatura está del lado opuesto que viene la luz. Bueno, vamos a comenzar a estudiar cuál es un espejo, uno de los dos espejos. Vamos a empezar por el cóncavo. Y para eso vamos a comenzar las definiciones. Recuerden que yo tengo una superficie, pero al estar limitado por la pantalla, lo que yo voy a dibujar acá es la intersección de esa superficie esférica, o mejor dicho, de ese casquete esférico con el plano. Es esto que se ve acá. Esta curva que está acá no es otra cosa que el espejo, y en este caso es cóncavo. Voy a estudiar
un espejo cóncavo. La luz viene de izquierda a derecha. Como se trata de un espejo cóncavo, el centro de curvatura está del lado que viene la luz, y este es el radio de curvatura. ¿Qué es el radio de curvatura? Es la distancia que hay desde el centro de curvatura a cualquier punto del espejo. Es siempre la misma. ¿Por qué? Porque lo corté, este espejo me lo fabriqué de una esfera. Ahora bien, cualquier recta que pase por el centro de curvatura y corta al espejo, lo voy a llamar eje óptico. ¿Qué es el eje óptico? Es cualquier recta que pasa por el centro de curvatura y corta al espejo. La intersección, el punto de intersección del eje óptico con el espejo lo voy a llamar centro óptico. Muchos de los que están acá, si hay alguno que usa lentes, estos son palabras que ustedes ya han escuchado cuando van del oftalmólogo: el eje óptico de su lente o el centro óptico. Bueno, ¿qué es lo que nosotros queremos estudiar? Lo que nosotros queremos estudiar es lo siguiente. Imaginemos que frente al espejo tengo una fuente u un objeto. ¿Qué significa esto? Si tengo una fuente de luz, esta puede ser natural o artificial. O también, como hemos visto, tengo un objeto que al estar iluminado actúa como una fuente de luz, fuente artificial. Bueno, yo tengo entonces un objeto y de este objeto saldrá un número no determinado de rayos, y yo voy a estudiar uno que sea representativo de todos aquellos. Ese rayo que sale de la fuente y que se dirige al espejo es lo que está marcado aquí en rojo y es el rayo incidente. Este rayo incidente llega a la superficie espejada de mi espejo cóncavo y claramente se va a reflejar, que está representado aquí en azul, el rayo reflejado. La intersección del rayo reflejado con el eje óptico es lo que vamos a llamar este punto la imagen. Entonces, tengo un objeto frente al espejo, de ese objeto salen rayos de luz, esos rayos caen en la superficie reflejante, el rayo reflejado corta el eje óptico en un punto que lo llamaré imagen. Claramente, lo que yo quiero encontrar es cuál es la distancia que hay desde el centro óptico a la imagen. Es decir, todas las distancias de ahora en adelante yo las voy a medir desde el centro óptico. Entonces, el objeto XO se encontrará a una determinada distancia del centro óptico. La imagen estará a una distancia XY del centro óptico y claramente el centro de curvatura está también a una distancia R del centro óptico. Yo lo que quiero encontrar es una relación que me vincule estas tres distancias. Quiero encontrar una relación geométrica que me vincule estas tres distancias. Es decir, ¿por qué quiero encontrar esa relación? Porque si yo conozco el radio de curvatura y conozco la distancia objeto, puedo saber cuál es la distancia imagen. ¿Cómo puedo hacer esto? Bueno, lógicamente tenemos que hacerlo partiendo de la geometría. Y entonces para eso yo voy a llamar alfa al ángulo que hace el rayo incidente con el eje óptico. Beta es el ángulo que hace la normal a la superficie, que pasa por el punto de incidencia, con el eje óptico. Y
y gamma es el ángulo que hace el rayo reflejado con el eje óptico. Noten ustedes que por tratarse de una superficie esférica, la normal la superficie es cualquier recta que pasa por el origen, por el centro óptico. Y entonces tengo que aquí están marcados tita incidente y tita reflejado, y acá está el punto de incidencia. Además, se puede ver en este gráfico que yo voy a trazar, que se ve aquí en verde, una perpendicular al eje óptico que pasa por el punto de incidencia y que la voy a llamar esta distancia que hay desde el eje óptico al punto de incidencia, la voy a llamar H. Y la distancia a la cual se encuentra esta perpendicular, distancia medida a partir del eje óptico, lo voy a llamar epsilon. Bueno, con todas estas definiciones vamos a tratar de encontrar cuál es la relación que me vincula a las tres distancias. Recuerden, utilizando argumentos geométricos, recuerden que la definición de óptica geométrica es que utilizando métodos geométricos uno puede encontrar las distintas relaciones que en particular nosotros aquí queremos hallar. Y aquí para resolver esto hay que utilizar un teorema que se llama teorema del ángulo complementario, que aparece siempre en triángulos planos. Este es un teorema o una igualdad. Yo los otros días les comentaba a los alumnos, esto lo aprendí en el primario, y es un teorema, es una relación que dice que en todo triángulo plano la suma de dos ángulos es igual al complemento del tercero. En este caso, claramente, en todo triángulo rectángulo hay tres ángulos internos. La suma de dos ángulos internos es igual al complemento del tercer ángulo. En este caso, si nosotros vemos de acá de la figura que alfa más tita incidente tiene que ser igual a beta. Por otra parte, beta más tita refractado tiene que ser igual a gamma. De la primera relación obtengo que beta menos alfa es igual a tita incidente. Y de la segunda relación que gamma menos beta tiene que ser igual a tita refractado. Pero por la ley de la reflexión, tita incidente tiene que ser igual a tita refractado. Tita reflejado. Resulta entonces que beta menos alfa es gamma menos beta. O, reordenando términos, alfa más gamma es igual a 2 beta. De esta relación se observa que cómo son los ángulos alfa, beta y gamma. Pero yo no quiero una relación de ángulos, sino una relación entre distancias. Para lo cual, permítanme volver a la pantalla, a esta pantalla, voy a calcular la tangente de alfa. La tangente de alfa, dense en cuenta, es cateto opuesto H dividido el cateto adyacente, que es x0 menos epsilon. Por otra parte, la tangente de beta es h dividido r menos epsilon. Y finalmente gamma es h, la tangente de gamma, cateto opuesto, gamma, h, dividido xy menos epsilon, que son las que están aquí. Ahora, nuevamente, yo podría tomar arco tangente a esas distancias, a esos cocientes.
los ángulos que resultan de esos arcotangentes los puedo reemplazar en la anterior igualdad. Y obtendría una relación entre arcos tangentes, que no es difícil de manejar si uno dispone de una calculadora. Pero a los efectos de encontrar una expresión sencilla del punto de vista algebraico, bueno, vamos a hacer una aproximación, es que la tangente de θ, la que hicimos anteriormente, es aproximadamente el seno de θ y es aproximadamente θ. Para aquellos que han cursado análisis 1 o análisis 2, no sé en qué análisis se ve, esto corresponde a un desarrollo en serie de potencias, en serie de Maclaurin, a primer orden. Es decir, si yo desarrollo a primer orden la función seno, encuentro que el seno de θ es aproximadamente θ primer orden. Bueno, lo mismo ocurre con el coseno de θ. Si yo hago un desarrollo a primer orden, encuentro que es 1. Para muy pequeños ángulos, el coseno de θ es aproximadamente 1. Para muy pequeños ángulos, el seno de θ es aproximadamente θ. Y la tangente de θ sería seno de θ sobre coseno de θ es aproximadamente también θ. Esto es lo que corresponde un desarrollo a primer orden de la función seno o coseno, un desarrollo en serie de potencias. Ahora bien, ¿qué va a ocurrir? Si yo puedo obtener, por ejemplo, un desarrollo en serie de potencias a segundo orden, a tercer orden, pero me conformo acá con primer orden. Si hacemos eso, entonces la tangente de alfa va a ser aproximadamente alfa, va a ser h dividido x0 menos epsilon, beta tendrá esta expresión y gamma tendrá esta expresión. Ahora, si además hacemos que R sea mucho mayor que alfa, es decir, que el radio de curvatura, es mucho mayor que epsilon, entonces podemos considerar que epsilon es muy pequeño y entonces epsilon tendiendo a 0. Si hacemos estas aproximaciones, obtenemos que h sobre x0 más h sobre xy es igual a 2h sobre r. Puesto que tenemos h en todos los miembros, puede ser simplificado y entonces encuentro la relación que me vincula a las tres distancias, que es que la inversa de la distancia objeto más la inversa de la distancia imagen es igual a 2 veces la inversa del radio de curvatura. A esta ecuación, sencilla como les había dicho, del punto de vista algebraico, se la conoce como la ecuación de los espejos esféricos. Y es la que me permite encontrar la distancia imagen conocida, la distancia objeto y el radio de curvatura, o viceversa, conocer la distancia imagen, conocer la distancia objeto, conocida la imagen y el radio de curvatura. Es decir, conocidas 2 de las distancias, puedo siempre hallar la tercera. Bueno, finalmente hemos encontrado la relación que me vincula las tres distancias. Ahora vamos a estudiar físicamente esta ecuación. Para hacer ese análisis físico de la ecuación, voy a comenzar con casos extremos. Imaginemos que me pregunto yo, si yo tengo un objeto muy alejado, yo tengo un objeto muy alejado del espejo, es decir, que la distancia x0 puedo pensarla que es infinita. Claramente, si x0 es infinito, de aquí resulta que xy es r sobre 2. Es decir, que la posición de una imagen,
la posición de una imagen que le corresponde a un objeto muy alejado es R sobre 2. Recuerden que todas estas distancias están medidas a partir del eje del centro óptico. Del centro óptico. ¿Cómo sería un rayo? ¿Cómo sería un rayo que incidente de un objeto que está muy alejado? ¿Cómo sería un rayo incidente que le corresponde a un objeto muy alejado? Bueno, imaginemos que si tenemos un objeto muy alejado, el rayo incidente es como el que se muestra aquí en la figura de la izquierda, en rojo. Es un rayo que es paralelo al eje óptico. Y entonces encuentro que todo rayo paralelo al eje óptico se refleja pasando por este punto que es la mitad del radio de curvatura. A este punto que está ubicado a una distancia que es R sobre 2, al punto lo voy a llamar foco, y a la distancia que hay entre el foco y el centro óptico lo voy a llamar distancia focal. ¿Qué es la distancia focal? Es la distancia que hay entre el centro óptico y el foco. ¿Y dónde está ubicado el foco de un espejo, en este caso cóncavo? En R sobre 2. Muchos habrán notado, por ejemplo, aquellos que son abonados al servicio de DirecTV, que les colocan una, o habrán visto, quizás tengan vecinos que están abonados a este servicio, habrán notado que les ponen una antena que se llaman parabólica. Pero si ustedes la ven bien, es un casquete esférico. ¿Qué ocurre? La señal, porque esto es para la luz, ya habíamos visto que la luz es un efecto electromagnético. Bueno, imaginemos que tenemos otras ondas electromagnéticas, como por ejemplo la del Sol, que provienen de un satélite. A ver, disculpen un minuto, por favor. La historia es que entonces, ¿qué ocurre? Lo que viene del satélite es prácticamente un rayo incidente que viene paralelo al eje óptico. ¿Cómo se va a reflejar? Y se va a reflejar pasando por el foco. Ahí en ese foco es donde está ubicado el receptor. Por eso habrán notado que de la antena parabólica sale, hay un objeto delante de la antena parabólica que es el foco. Bueno, esto es lo que le pasa cuando un objeto está muy alejado. Vamos a ver la situación inversa. ¿Dónde debo ubicar un objeto para que su imagen se forme en el infinito? ¿Dónde debo ubicar un objeto para que su imagen se forme en el infinito? Bueno, yo no... Entonces, imaginemos que ahora XY es infinito, y si XY es infinito, ¿qué resulta de la ley de espejos esféricos? Bueno, el objeto me dice que tiene que estar en R sobre 2. Es decir, que ¿dónde debo ubicar el objeto? En el foco. Entonces, todo objeto que está ubicado en el foco se refleja, da una imagen en el infinito. ¿Qué significa esto? Lo que se ve aquí en este gráfico. Yo coloco un objeto acá en R sobre 2,
el rayo incidente es lo que está en rojo y el rayo reflejado en azul sale paralelo al eje óptico. Es lo que da entonces lugar a una imagen en el infinito. Bueno, esto es lo que ocurre en los dos casos extremos. Ahora, ¿qué ocurre en un caso general? Bueno, si yo de aquí despejo la distancia imagen, xy, esto me va a dar r por una sencilla álgebra, encuentro que la imagen, la distancia imagen es el producto de f, que ya sabemos que es r sobre 2 por x0 dividido esta diferencia. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Recuerden que todas estas son distancias. Es decir, si yo para medir estas distancias, yo tomo una regla y mido, y la regla me va a dar un número positivo, siempre, las distancias siempre son positivas. Pero noten ustedes que aquí xy, f es una distancia positiva, es r sobre 2. x0 es una distancia positiva, pero resulta que xy, debido a este denominador, que es una diferencia, puede darme positivo o negativo. Noten ustedes que si x0, la distancia objeto, es mayor que la distancia focal, esto me da positivo. Hasta ahí no habría problema. El problema es cuando yo cuando el objeto está a una distancia menor que la distancia focal. Acá la distancia imagen me daría negativa. ¿Qué significa eso? Si habíamos dicho que las distancias son siempre positivas. Bueno, vamos a ver. Vamos a analizar el caso que sabemos bien. Cuando xy es positivo. Es decir, cuando el objeto está a una distancia mayor que la distancia focal. Como por ejemplo el que se ve acá. Tengo un objeto, que en este caso mi objeto es la flecha, puede ser la vela, una vela, y yo quiero saber cuál es la imagen que se va a formar de la flama de esa vela. Entonces imaginemos que de la punta de esta flecha sale un número no determinado de rayos. De todos esos rayos que salen de la punta de la flecha, habrá uno que saldrá paralelo al eje óptico, que está representado acá por la flecha en rojo y por el número 1. Este que sale paralelo al eje óptico, yo sé qué es lo que le va a pasar. Se va a reflejar pasando por el foco, que está aquí en azul con el número 1 también. Habrá otro rayo, por ejemplo el 2, que está en rojo, que pasará por el foco. ¿Cómo va a ser, cómo se va a reflejar ese rayo? Y lo acabo de ver. Si pasa por el foco, se refleja paralelo. Es lo que se observa acá en 2, en azul. La intersección de los rayos azules, 1 y 2, es un punto. Ese punto es la imagen de la punta de la flecha. Noten ustedes que en este caso, la imagen me dio por delante del espejo, me dio más pequeña y medio invertida. Ahora, acá empiezan las cosas raras ya, porque la imagen me dio positiva, bueno, no hay problema. El problema es que yo acá no estoy acostumbrado a estas cosas. ¿Por qué? Porque yo estoy acostumbrado a un espejo en donde la imagen siempre está detrás del espejo. Es decir, cuando yo voy al baño, prendo la luz, me miro en el espejo, ¿qué pasa? Yo estoy detrás del espejo, como le pasó a Alicia en el País de las Maravillas. Acá no tengo la imagen delante. Bueno, esto es algo que vamos a tener que estudiar.
Bueno, vamos al otro caso. Vamos a ver el caso en donde ¿qué ocurre aquí en esta situación? Que es la que nuevamente está marcada acá. Bueno, X es mayor que F, XY medio mayor que 0, la imagen es menor invertida. Esta imagen que se forma delante del espejo es lo que voy a llamarla una imagen real. Por ahora les voy a poner un nombre. Ahora, ¿qué ocurre en la otra situación? Cuando el objeto, como ocurre aquí, está a una distancia menor que la distancia focal. Bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? También, de la punta de la flecha va a salir un número no determinado de rayos. Habrá uno, como el que está marcado en rojo acá, con el número 1, que es paralelo al eje óptico. ¿Y este cómo se va a reflejar? Y se va a reflejar pasando por el foco, como se muestra acá en azul el rayo azul 1. ¿Qué va a pasar? Va a salir un rayo que va a pasar por el foco. Noten ustedes que el rayo 2 en rojo, su proyección es la que pasa por el rojo, por el foco. ¿Y cómo se va a reflejar este? Y va a formar una imagen en el infinito, que es en 2 azul. Noten ustedes que en esta situación el rayo 1 azul y el 2 azul no se cortan, pero sus proyecciones sí. Y en este caso la proyección se forma detrás del espejo y da lugar a una imagen mayor y derecha, es decir, que la flecha está apuntando en el mismo sentido que la flecha objeto. A este tipo de imagen que se forma por la proyección de los rayos se la llama imagen, la vamos a llamar imagen virtual. Este nombre virtual no tiene nada que ver con la virtualidad que se conoce de las leyes de las redes sociales. Se la llama así, imagen virtual. Es decir, que ahora tenemos que en un espejo esférico dos situaciones, de las cuales uno no estaba acostumbrado. Una de esas situaciones es que el espejo curvo puede dar una imagen real o una imagen virtual. La virtual es la que nosotros conocemos, la que se forma detrás del espejo. Y nuestro ojo está preparado para ver imágenes virtuales. Si yo quiero ver la imagen real, tengo que poner mi ojo justo en el punto en donde coincide, donde aquí, en este punto, donde está la intersección de todos los rayos. Yo corro mi ojo de ese punto y ya veo o la imagen distorsionada o la imagen, o no veo la imagen. Es muy interesante esto, hay experiencias, evidentemente yo no la puedo hacer acá, pero se hacía en el laboratorio. Esperemos que el cuatrimestre que viene podamos volver al laboratorio. Pero pueden ver esto de imágenes reales, estos experimentos de imágenes reales e imágenes virtuales, yendo, por ejemplo, en YouTube hay una abundante cantidad de esto. Nosotros lo que hacíamos en el laboratorio era, teníamos un espejo esférico, y entonces ubicábamos un objeto en un lugar y entonces el alumno podía ver la imagen de ese objeto. Y entonces le decíamos que agarre el objeto y agarraba aire, porque el objeto no estaba en la posición que correspondía. Eso es lo que se llama la imagen virtual. Pero en particular, estos espejos, ya le he dicho, por ejemplo, se utilizan las antenas de DirecTV, pero en el caso de la imagen virtual, noten ustedes que la imagen es de mayor tamaño y es derecha. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se utiliza como magnificador. ¿Qué es un magnificador? Bueno, un magnificador no es otra cosa que un instrumento que me permite aumentar el tamaño de un objeto. Y en este caso se utiliza en ciertos espejos que están principalmente para
ver detalles, por ejemplo, de la fisonomía de una persona, ¿no? Son espejos que en general son redondos, tienen una forma redonda y están ubicados en los baños, donde muchas mujeres u hombres también pueden verse los detalles de su fisonomía en esos espejos, agrandan la situación. Bueno, pero todo esto que hemos estudiado, lo hemos estudiado para un espejo cóncavo, y ustedes dirán, pero ¿y si por esas casualidades me encuentro con un espejo convexo? El espejo convexo, que hay también casos de espejos convexos, por ejemplo, se usan muchos en los estacionamientos. Se pone un espejo convexo en las esquinas para que uno pueda ver a ambos lados de la esquina. ¿Qué pasa en esa situación? Bueno, a ver, uno diría, bueno, tendría que volver a hacer todo lo mismo para un espejo convexo. En general no. En general podemos utilizar la misma ecuación, pero para no utilizar otra ecuación, utilizamos la que ya hemos encontrado, pero le agregamos una convención de signos. Y la convención de signos es muy sencilla. Dice que la luz viaja de izquierda a derecha. El lado real está del lado que viene la luz. O sea que yo tengo un espejo y la luz viaja de izquierda a derecha. Del lado que viene la luz, es decir, del lado que está el objeto, se lo llama el lado real. El lado opuesto es el lado virtual. Y la convención de signos dice que todo lo real es positivo, todo lo virtual es negativo. Por ejemplo, X0 es positivo si está del lado que viene la luz. X es positivo si la imagen es real, es decir, está del lado que viene la luz, y es negativo si está del otro lado, del lado virtual, detrás del espejo. Y el radio de curvatura es positivo para espejos cóncavos y negativo para espejos convexos. Con esta convención de signos y la ecuación de espejos esféricos, nosotros podemos estudiar tanto la física o la marcha de rayos de espejos cóncavos como convexos. Y finalmente, nuestra ecuación de los espejos, dense en cuenta que nosotros como caso extremo dijimos X0 es infinito, luego XY es infinito, y falta qué ocurre cuando R es infinito. Y bueno, cuando R es infinito, ¿qué tenemos? Tenemos el caso de un espejo plano, es decir, una superficie plana se puede pensar como la superficie de una esfera de radio infinito. Si R tiende a infinito, resulta que XY es igual a menos X0. ¿Qué significa? Que los espejos planos siempre dan imágenes virtuales. Por eso que nosotros nos vemos detrás del espejo. Entonces, lo que hay que recordar siempre es que un espejo plano siempre da imágenes virtuales. Por eso que son tan utilizados los espejos planos. Y en el caso de los espejos curvos, en particular lo que hemos estudiado nosotros, espejos esféricos, dan dos tipos de imágenes. Las reales, que se forman delante del espejo, y las virtuales, las que se forman detrás de los espejos. Reitero, los espejos planos solamente dan imágenes virtuales. Piensen siempre que ustedes se ven detrás del espejo. Mientras que las imágenes, los espejos curvos, pueden dar dos tipos de imágenes, reales y virtuales. Bueno, alumnos, vamos a dejar aquí la clase. No solamente hoy vamos a dejar la clase, sino que esta va a ser la última teoría. Es decir, todas las cosas tienen que terminar en algún momento. A mí este curso me ha entusiasmado mucho, pero ha sido siempre, como siempre les digo, ha sido muy grato haber compartido las mañanas con ustedes, pero en algún momento hay que terminar el curso y además ustedes querrán de alguna manera también tener su nota. Es así
que yo, luego de terminar esta clase teórica, les voy a enviar a ustedes un cronograma de actividades de finalización de esta cursada. Ahí van a estar las fechas de recuperatorio de primer parcial y de segundo parcial. Y he pensado que para concluir el curso, en vez de tomar un tercer examen parcial, voy a darles para que hagan una monografía de los temas de óptica que todavía faltan. Esto está todo adecuadamente escrito en este documento que yo les voy a enviar luego por correo electrónico. Antes del mediodía seguramente tendrán en su casilla de correos, van a tener el cronograma de actividades y las condiciones que deben tener para escribir esta monografía. Bueno, alumnos, esta es la última clase entonces teórica. Nos vamos a encontrar con aquellos que deben rendir el recuperatorio de primero y segundo parcial. Nos vamos a encontrar en las fechas que yo ahora les voy a enviar, y aquellas personas que han aprobado ambos exámenes. Bueno, esta será la última vez que por lo menos me van a ver a mí. Entonces les quiero pedir un favor. Aquellos que lo quieran hacer, lo pueden hacer, no es una obligación. Aquellos que deseen prender la cámara, la pueden hacer ahora, así yo también los conozco a ustedes de cara. Y bueno, si lo hacen, háganlo ahora, así me gustaría conocerles la cara. Y bueno, no tengo más que decirles que hasta siempre. Y si alguna vez necesitan de algo y nos cruzamos en la universidad, espero que así sea, bueno, saben entonces, pueden solicitarme lo que ustedes necesitan. Les deseo el mayor de sus éxitos, tanto en la vida académica que les falta como en su vida profesional. Bueno, y reitero, si alguno quiere prender la cámara, lo puede hacer ahora. ¿Nadie quiere? Bueno, muy bien. Me despido de ustedes, hasta siempre.